Hola, soy la maestra María Guadalupe Osorio y estamos en el canal Guadalupe Osorio. El día de hoy vamos a trabajar una herramienta, una etiqueta de HTML para la creación de tablas. Este video solamente va a hablar sobre tablas, pues un poco pues no extenso, pero sí tiene algunas cuestiones en la cuestión de configuración de las tablas para que nosotros las podamos utilizar. Entonces, pues comencemos. Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestra página online de nuestro multicompilador. Voy a estar utilizando el onlinegdb.com. Y ahí voy a seleccionar el lenguaje HTML, JavaScript y CSS para poder trabajar en nuestro tema. Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de una cuestión de una tabla. Una tabla no es otra cosa más que un medio de organización de datos que está formado por filas y columnas. Este concepto ha estado presente en nuestra sociedad por muchísimo tiempo. O sea, las tablas empezaron a utilizarse desde hace mucho tiempo para la cuestión de organización de datos. Y también se ha adaptado en HTML en etapas iniciales cuando se empezó a trabajar en este lenguaje. Principalmente se utilizó para transmitir información que de otro modo no sería comprendida tan fácilmente para que nosotros pudiéramos dividir información y presentar datos, ¿no? En los documentos HTML, una tabla puede ser considerada como un grupo de filas donde cada una contiene un grupo de celdas. Entonces, en este caso, no hay columnas, sino solamente hay filas y cada fila va a tener su propio grupo de celdas. En este caso, esto es distinto al concepto que nosotros hemos trabajado en hojas de cálculo, donde sí existen cuestiones de columnas y cuestiones de filas. Y las celdas también son un ente real en las hojas de cálculo, pero aquí en este caso, conceptualmente, solamente existe las filas y las celdas. Muy bien. Como muchas otras estructuras de HTML, las tablas son construidas utilizando diferentes elementos. En particular, una tabla básicamente puede estar declarada usando tres elementos que son el table, el tr y el td. Voy a empezar a crear los términos, lo vamos a poner en nuestro compilador. Vamos a poner ahora en H1, vamos a poner uso de tablas. Entonces, nuestro primer elemento para poder crear la cuestión de las tablas es el elemento table. Este es nuestro primer elemento. El segundo elemento que va a estar dentro del table va a ser el tr, ¿sí? Y otro elemento que va a ser el td. Muy bien. El tr es para formar filas y el td es para formar la cuestión de las celdas. Entonces, otra vez decimos, el table es el contenedor principal, el tr está representado a las filas contenedoras y el td va a ser representado la cuestión de las celdas.
Entonces aquí vamos a crear, por ejemplo, en el TR vamos a poner, perdón, en el TD vamos a poner celda 1. Ahí puse delta. Celda 1. Voy a crear otro TD para la otra celda. Celda 2. Y así poder crear infinidad de celdas en una misma fila. Vamos a correr nuestro programa para que nos deje ver en este caso lo que está haciendo. Entonces, aquí directamente, si yo selecciono, para que lo vean, voy a seleccionar el corrimiento de nuestra celda, de nuestra tabla. Vamos a ver que hay una pequeña división, entonces se crea la celda por cada uno de los términos que acabo de ingresar. Ahora vamos a crear otra fila. En este caso voy a crear otro TR para crear otra fila. TR, creo otra fila. Y adentro de esa fila voy a crear otras celdas. Voy a poner celda 3. Y acá también vamos a poner otra celda. Va a ser la celda 4. Vamos a correr nuestra página y entonces podemos ver directamente en el corrimiento que tenemos diferentes celdas. A ver, vamos a posicionar esto. Vamos a ver. Ahí está. Voy a subirlo un poquito. Ahí quedó. Perdón. Es que para que se vea bien el corrimiento. Muy bien. Ahora, en este caso, ya tenemos nuestras celdas. Hay que tener en cuenta que cuando estamos creando este tipo de tablas, muchas veces podemos aplicarles estilos mediante CSS. En este caso es para mejorar su comprensión y legibilidad. Ahorita estamos cargando una celda común y corriente, no tiene ningún efecto de estilo. Entonces se ve muy, nada más se ven aquí, si yo selecciono, se verían nada más los espacios que se están dividiendo cada una de las celdas y las filas. Si vemos, otra vez, vuelvo a aclarar, no existe el término columna aquí en la cuestión de las tablas en HTML, porque es evidente que cada celda formará una columna, evidentemente, pero no es el caso tampoco, porque podemos dar el diseño que nosotros necesitemos creando la cuestión de nuestras celdas. Muy bien. Ahora que ya hemos tratado la estructura básica, porque esta es una estructura básica de nuestra tabla, lo que vamos a hacer es empezar a crear tablas más útiles. O sea, en este caso nada más estoy creando ahorita una tabla con 4 celdas, pero vamos a crearles, vamos a añadirle más datos, más etiquetas para hacerlas más, digamos, más representativas y más útiles para nuestra información que vamos a mostrar. Lo primero que vamos a hablar es sobre la celda de encabezado. En este caso, una celda de encabezado es un tipo especial de celda utilizada para organizar y categorizar otras celdas en la tabla. Es decir, nosotros
en cierto momento es difícil imaginar una tabla donde la celda de encabezado no tenga utilidad. Por ejemplo, todas las celdas que nosotros creamos, por ejemplo, tiene que tener un título para saber de qué se trata la información que se encuentra bajo ella. Por ejemplo, poner nombres, poner nombre, dirección, teléfono. Entonces tenemos que tener en cuenta que siempre las celdas deben tener una cuestión de encabezado. Para ello, nosotros vamos a anexar en nuestra cuestión de nuestra tabla una pequeña, una pequeña línea, una pequeña fila, perdón, donde vamos a crear la cuestión del encabezado. Para esto vamos a utilizar nuestra etiqueta TR y ahora dentro de TR vamos a utilizar la etiqueta TH, que en este caso es para table height, es lo que significa TH, table height. Entonces acá voy a poner, por ejemplo, información 1 y después voy a anexar otro table height, otra etiqueta TH y vamos a poner información 2. Corro mi programa y como podemos ver, directamente le da un formato de negritas a cada una de los datos que estoy anexando. Entonces, como podemos entender, los table height siempre deberán estar ubicadas en la primera línea de la tabla y encima de las celdas comunes para que podamos tener una cuestión de referencia. Vamos a hacer otra tabla para que lo veamos un poco más explícito. Me voy a salir de la tabla que tengo, voy a crear ahora otra tabla. Abajo vamos a crear otra tabla. Voy a crear su fila. Vamos a crear una fila. En esa fila vamos a poner, en este caso, un TH, que va a ser este nombre. Después vamos a crear otro TH, que va a ser apellido. Vamos a utilizar otro TH, que vaya a ser dirección. Y ya que tenemos eso, creamos otra fila con su TR y vamos a poner, por ejemplo, María, perdón, con su TD, acá es TD, acá me equivoqué, es un TD, pero aquí teníamos que haber creado el TR, sí, estábamos bien, estábamos acá bien. Creo su TR, acá se vacía, su TR se cierra. Muy bien, entonces ponemos María, ahora ponemos TD, Osorio y dirección. Colonia Centro. Entonces tenemos aquí, corremos y ya podemos ver que nos lo va creando como si fuera una cuestión de líneas. Como podemos ver, es fácil ver cómo cada celda de encabezado en la tabla provee la información para el resto de las celdas en la columna a la que pertenece. En este caso, algunos agentes como navegadores de voz
hacen el mismo análisis cuando deben informar al usuario qué celda de encabezado está asociada a una celda en particular. Por ejemplo, para las personas con problemas visuales o con capacidades visuales diferentes, las aplicaciones van leyendo la cuestión de las tablas en la cuestión de la página web y entienden que cada vez que encuentran un TH están hablando de bueno, primero un table, saben que es una tabla, pero el TH sabe que es el título de lo que se refiere a la cuestión de la tabla que se está presentando en la página. Muy bien. Pero, por ejemplo, en algunos momentos las ambigüedades necesitan ser evitadas y es que para ello vamos a utilizar un atributo que se llama scope. El atributo scope es un mecanismo para indicar explícitamente a qué celda afecta una celda de encabezado. Por ejemplo, este atributo solo puede ser declarado en una celda de encabezado y puede tomar los diferentes datos. El col para columna, el row para fila, el col group y el row group. Estos valores, el col y el row, indican a cada celda de encabezado qué información para el resto de las celdas en la columna o fila respectivamente pertenecen. Por ejemplo, vamos a ver, en este caso, aquí en el TH del nombre voy a poner TH y voy a decir, le voy a poner el scope, pongo scope. Y por ejemplo pongo entre las comillas row, que pertenece en este caso a una fila. Vamos a correrlo. No es un cambio visual, pero aquí la celda en la esquina superior izquierda de la tabla proveerá información ambigua si el atributo scope no estuviera presente. Por ejemplo, ahorita la tabla lo que nos está presentando es de que tuviéramos una tabla, digamos, donde tuviéramos columnas y filas, títulos entre la cuestión de las filas y título de la columna. Vamos a ver, porque acá no se está observando. Vamos a crear otra tabla y vamos a ver cada uno de los ejemplos. Por ejemplo, vamos a crear la tabla. Creo mi table. Voy a crear una fila. Y por ejemplo acá le voy a poner un TH y voy a ponerle el día. También voy a crear en ese día que diga hoy, perdón, TR, TH, hoy. Un TH.
vamos a poner de días de hoy para que quede, por ejemplo, lunes, un TH martes, un TH miércoles. Después cerramos nuestro TR, ya está cerrado. Y vamos a crear ahora otro TR. Voy a crear acá en este TR, voy a crear un TH. Y dice, ¿cómo que vas a crear un TH? Sí, para que en este caso ponga condiciones. Las condiciones, por ejemplo, vamos a poner clima. En vez de condiciones, vamos a ponerle clima. Clima. Y después acá vamos a crear un TD. Vamos a ponerle soleado. Después un TD. Me falta la T. Un TD. Nublado. Y después vamos a poner un TD soleado. Entonces, aquí día viene siendo un título para el día de la semana, que puede ser lunes, martes, miércoles. Y clima viene siendo el título de cómo se va a encontrar ese día, el lunes, el martes, el miércoles. Vamos a correrlo para que podamos observar. Entonces, todo esto va a ser una cuestión de título. Y de este lado va a ser una cuestión, digamos, de día y clima, va a ser lo que continúa de nuestra cuestión, de nuestra tabla. Voy a poner un TR. BR. Para que, otro BR para que veamos. Muy bien. Ahora, vamos a crear, en este caso, vamos a crear otra fila, un TR. Vamos a crear un TR, vamos a poner un TH para el título de esa fila, que va a ser en este caso temperatura. Y por ejemplo acá le vamos a poner la temperatura 20 grados centígrados. Con su TD. Acá me faltó el TD. Integrados. Centígrados. Vamos a poner otro TD. Vamos a poner 19 grados centígrados. Y acá le vamos a poner unos 30 grados centígrados. 25 grados. A mí me faltó el TD. Muy bien. Entonces corremos y lo que podemos ver es que nuestra tabla ya tiene tanto los títulos de las filas como los títulos de las columnas. Supuestamente esta tabla me dice que el clima los días lunes va a estar soleado y su temperatura el día lunes va a ser 20 grados centígrados. El martes va a estar nublado y su temperatura va a ser de 19 grados centígrados.
El día miércoles va a estar soleado y van a ser 25 grados centígrados. Ahora, aquí en este caso, lo que les estaba diciendo es la palabra día, o más bien la celda donde tenemos la información de día, eh, es un dato que se encuentra en la esquina superior de la tabla que solamente provee información ambigua si nosotros no le ponemos cuál es el dato que corresponde a lo que nosotros vamos a estar hablando. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos hablando de los días de la semana, cómo van a estar de acuerdo al clima y temperatura. Si no le pongo el elemento scope, no vas a ver si estamos hablando del clima o de la temperatura, o si estamos hablando de los días. Entonces, para poder establecer cuáles son los datos importantes, si son los de la fila, los datos de importantes que vamos a tomar en referencia, o son los de la columna. Si en este caso estuviéramos hablando de cuestión de columna, que de la referencia de clima y temperatura, entonces tendríamos que poner un scope para la cuestión de la información que se va a estar trabajando dentro de la cuestión de la tabla. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que nosotros estamos hablando es de acuerdo a los días de la semana, pero lo importante es el clima y la temperatura. Entonces, aquí en donde dice día es donde vamos a poner el scope. Y entonces, ¿cuál es la referencia que hace en este caso hacia lo que es scope? Ah, pues sabes que en este caso son los días de la semana lo que hace la referencia. Entonces le pongo row. ¿Por qué? Porque los días es la fila que nosotros tenemos de referencia. Si nosotros quisiéramos hacer referencia de acuerdo a la cuestión de clima, temperatura, ahí hubiera puesto code, entonces lo referente, lo importante va a ser clima y temperatura. ¿Por qué? Porque están dentro de la columna. En este caso, dentro de la cuestión de la fila, es la información que es para nosotros relevante. Entonces, para eso nos sirve la cuestión del scope. Ahora, todas las tablas pues deben tener una cuestión de un título. El título de una tabla es otro componente que aporta mucha legibilidad a nuestras tablas. Hay veces algunas tablas, debido a su estructura o simplicidad, pueden sobrevivir sin el título. Por ejemplo, ahorita nosotros no tenemos título de nuestra tabla, pero otras necesariamente deben contener el título porque, por ejemplo, la cuestión de la información es demasiado relevante. La idea de un título, en cierto momento, es proveer una descripción concisa acerca de la información presentada en nuestra tabla. O sea, de qué propósito, aportando contexto, haciéndolo significativamente más fácil de comprender, etc. Los títulos de la tabla son insertados mediante el elemento caption. Entonces, en este caso, antes de continuar con nuestra tabla, o sea, cuando creamos nuestra tabla, después de crear nuestra tabla, creamos el elemento caption, que en inglés es título. Y entonces podemos decir en cierto momento la información que se refiere a nuestra tabla. Por ejemplo, en este caso vamos a poner día, condiciones climáticas en Puebla. Entonces, aquí directamente lo que tenemos es un título para nuestra tabla. Vamos a correr para que lo podamos ver.
Entonces, aquí ya se creó la cuestión de la tabla. Voy a hacer una cuestión de un comentario para que no estemos viendo las otras tablas porque es un poco incómodo. Vamos a ver aquí. Entonces, ponemos un pequeño comentario y lo vamos a comentar hasta acá. Para que podamos ver nuestra tabla. Entonces aquí lo que acabo de poner es una cuestión de título, ¿sí? Si yo selecciono desde de todo, vamos a ver que en este caso tenemos nuestra pequeña tabla ya empezando a crearse. Entonces, como les estaba diciendo, el caption siempre va después de la etiqueta de apertura de la misma tabla y antes de todos los demás elementos de la estructura, antes del TR, del TH o del TD. Ahora, también hay que tener en cuenta que las celdas se deben unificar. En este caso, la unificación de las celdas es un mecanismo mediante el cual nosotros podemos combinar o fusionar dos o más celdas adyacentes. Por ejemplo, en cierto momento puedo crear celdas y utilizar un elemento que se llama, digamos, call span y row span. En este caso, por ejemplo, el efecto puede lograrse de la unificación horizontal y la unificación vertical de los elementos. Por ejemplo, digamos, se me ocurre que todos los días de la semana, en cierto momento, estén formados el día con un clima soleado. Por ejemplo, acá dice clima soleado, nublado y soleado. Pero quiero que una cuestión de una celda abarque directamente, digamos, lunes, martes y miércoles. Entonces, vamos a utilizar esos conceptos para poder trabajar. Entonces, este mecanismo lo que va a hacer cuando utilicemos uno de los atributos, ya sea call span o row span, que en este caso se establecería en una celda, indica a los intérpretes que la misma información abarca no solamente desde el propio espacio, sino también el espacio de números de celdas continuas hacia su celda. Entonces, en este caso, le diría al intérprete que soleado abarca tanto lunes, martes y miércoles. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a decir la cuestión del call span o row span. Por ejemplo, en este caso voy a cambiar ahora lo que es el clima soleado y aquí lo que voy a hacer es crear un call span. Voy a quitar esto y voy a poner el término, un término TD, que es el término de lo que vamos a estar trabajando, y dentro de él vamos a ponerle calls span. Y afuera voy a ponerle soleado. Call span igual a cuántas celdas voy a implicar. En este caso son 1, 2 y 3. Entonces tengo que poner 3. Entre comillas, perdón, ahí me faltó 3 entre comillas. Y entonces vamos a poner soleado. Corro mi programa
Y entonces lo que vamos a ver es que se supone que debieron haber entrado tres celdas. Ahí está. Ahí se ve cómo este soleado está abarcando las tres celdas, no nada más está abarcando una celda. Entonces, aquí directamente se puede observar que el cold span va a servir. Lo mismo pasaría con la cuestión de la tabla, por ejemplo, digamos, con la cuestión de las filas, de que tengamos un mismo término, digamos, aquí que nutrimentos, tengamos nutrimentos y en dos filas tenemos la cuestión de los nutrimentos y entonces queramos unirlo para que en la tercera se pueda utilizar, pero la información tendríamos separado por la cuestión de las filas. Bueno, vamos a ver en este caso lo que les estoy diciendo. Vamos a probar ahora el atributo rowspan. En este caso, aunque la idea de unificación es la misma que lo que acabamos de hacer, la estructura de las tablas en HTML hace que la unificación vertical sea un tanto diferente. La unificación horizontal, digamos, todo sucedía en la misma fila, todo sucede en la misma fila, por ejemplo, soleado es de lunes, martes, miércoles, eso, pero solamente está sucediendo en la fila de clima. En el caso de cold span. En la unificación vertical, el atributo rowspan se establece en la celda de una fila en particular y la omisión de las celdas unificadas se realiza en la fila subsiguiente. Veamos para que podamos entender en este caso. Vamos a anexar una nueva fila que se llame, en este caso vamos a crear su TR, su fila, su TH, y vamos a poner temperatura 2. Vamos a poner su TD, y acá le vamos a poner temperatura 2, vamos a poner 22 grados centígrados. Otro TD. Vamos a poner 30 grados centígrados. Bueno, ahora, si ustedes ven, en este caso nada más puse dos datos y en la cuestión de la tabla son tres datos. Si corriéramos ahorita nuestra tabla, lo que vamos a ver es de que aquí solamente nuestra tabla, vamos a seleccionarla,
van a tener dos valores, por ejemplo, lunes y martes, pero el miércoles está vacío. Entonces, a lo mejor en este caso lo que necesitamos es de decir que el día de la temperatura 2 del miércoles va a ser el mismo, que sea 25 grados. Entonces, para ello, lo que vamos a poner en este caso es de que 25 grados, me voy a regresar a mi TD de 25 grados de temperatura 1 y aquí le voy a poner el atributo rowSpan. Y entonces le voy a decir cuántas celdas va a abarcar. Yo le estoy diciendo que sea 2. Entonces ahora que corra, cuando vea la cuestión de las temperaturas, esas dos temperaturas, por ejemplo, ya se están tomando en cuenta, tanto temperatura 1 es 25 como temperatura 2. Y así subsecuentemente si es que necesitamos crear más líneas. Entonces, el rowSpan crea una cuestión de un grupo de celdas y lo mismo el cold span y el row span crean un conjunto de celdas para poder representarlas. Muy bien. Cuando se utilizan conjuntamente, digamos, en este caso, en una misma tabla, los atributos ColdSpan y RowSpan, debe ser uno cuidadoso declarando de forma que no produzcan celdas superpuestas. ¿Por qué? Porque podríamos haber creado una cuestión de una celda superpuesta y ahí nuestro diseño de nuestra celda se vería muy, no se vería óptimo nuestro diseño. Muy bien. Ahora vamos a ver en este caso otro atributo que es otros elementos que se utilizan para nuestra tabla, que son las agrupaciones de la cuestión de filas. En este caso, HTML provee tres elementos que pueden ayudar a organizar la información presentada en una tabla. Estos son los elementos THeight, que sirve para agrupar las filas que presentan información de cabezado, el tfoot, para contener a las filas que representan el pie o resumen de la tabla, y tbody para representar un bloque de filas que consiste en el cuerpo de los datos. En este caso, este tipo de agrupaciones es muy directa, así que cuando procedemos a hacer el ejercicio, veremos cómo trabajan cada una de ellas. Digamos, vamos a trabajarlo. Voy a poner como comentario nuestra tabla que acabamos de hacer para crear otra y la podamos ver. Me faltó un... Muy bien. Voy a crear otra tabla. Voy a hacerlo más arriba para que lo podamos ver. Creo mi tabla desde cero. Voy a utilizar un atributo que ahorita lo vamos a explicar, que es el class. Y como valor le vamos a poner default. El tipo de clase de la tabla va a ser default. Y vamos a empezar a trabajar con los elementos que acabamos de mencionar, que es el THeight. Después, dentro del THeight vamos a crear una fila tr. Ahí vamos a crear un th.
pero va a ser un TH vacío. Después creamos otro TH. Y vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner Mario. Cerramos en este caso esto, el TH. Ahí en el TH lo que vamos a trabajar ahora va a ser el call span. Y vamos a decirle que añada dos celdas. Creamos otro TH, creamos otro TH. Y ese TH le vamos a poner un file, otro call span. También, pero acá también va a ser de 2. Y vamos a poner Benito Bodoque. Muy bien, ya tenemos los títulos de la cabecera de nuestra tabla. Ahora lo que vamos a hacer, en este caso, vamos a establecer un dato. Vamos a crear otra fila. Ya creamos la primera fila, vamos a crear otra fila. Vamos a crear los datos que va a tener, en este caso, para la comparación de nuestra tabla. Entonces aquí vamos a poner TR y dentro de él vamos a poner TH, vamos a ponerle fecha y después vamos a poner otros TH para que nos digan de qué se refiere. TH, vamos a poner entrada. Después ponemos otro TH. Ponemos salida. Vamos a crear otro TH. Y ponemos entrada. Ponemos otro TH. Y ponemos salida. Ahora, aquí en este caso, en el TH que acabamos de crear, el primer TH, si nosotros vemos, tenemos nuestro PANS, se me fue la palabra. Tenemos nuestra tabla dividida en 4 para 2 personas. El primero es la entrada y luego la salida de Mario. Después tenemos entrada y luego la salida de Benito Bodoque. Entonces, si nosotros corremos nuestra tabla, la tendríamos de esta forma. Tenemos una cuestión de una fecha, tenemos una cuestión para Mario. La fecha, digamos, vamos a poner el 20 del 2 del 2021. La entrada de Mario fue a las 5, la entrada de Benito Bodoque fue a las 6. Y así la salida fue a las 10 de la noche y la salida de Benito Bodoque fue a las 5. A las 5 de la mañana bueno, sería en este caso a las 20 y tantas horas, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la cuestión de la información, pero ahora en este caso lo que vamos a crear
En nuestro height ya tenemos la cuestión de nuestra entrada y ahora vamos a establecer la cuestión del cuerpo. Ya creamos las cabeceras, ahora vamos a crear la cuestión del cuerpo de nuestra tabla y entonces en este caso ponemos the body. Y ahí de the body vamos a poner, por ejemplo, nuestras entradas. Voy a crear una fila. Creo la fila. Creo un TH para decir la fecha, que en este caso vamos a poner que hora es el 15 del 03 del 2021. Eso va a ser. Y podemos poner, en este caso, vamos a hablar sobre la cuestión de entradas. Va a ser el TD. Benito entró a las 12 en punto de la mañana y salió, en este caso, TD a las 13 horas. Tuvo nada más un tiempo. Después, en el otro tiempo, TD, tenemos que el otro fulanito entró a las 7 de la mañana y se salió a las 9 de la mañana. Ay, TD a las 9 de la mañana. Entonces ahora corro mi programa y entonces ya se va estableciendo la cuestión de nuestra tabla y de nuestro grupo. Ahora, ya que creamos la cuestión, así podríamos estar creando la cuestión de de nuestra tabla. Ahora lo que necesitamos es crear una, digamos, un pie para nuestra tabla, donde podríamos tener resultados si es que vamos a trabajar con alguna información, digamos, de una sumatoria, cualquier cosa. En este caso ahorita no necesitamos, no tenemos una cuestión de cálculo, pero lo vamos a poner para que podamos ver visible. Entonces con el T-footer, el T-foot de pie, el T-foot de pie de tabla, ponemos y creamos una fila, creamos la fila, creamos en este caso su título del lugar. Vamos a poner aquí título y por ejemplo vamos a crear en este caso un TD con su call span va a ser 2. Cerramos y le vamos a poner hola. Ponemos otro TD. Otro 2. Y corremos nuestro programa. Entonces aquí lo que vamos a ver es de que ya se creó una cuestión seccionando tanto lo que son las cabeceras, lo que es el cuerpo y lo que es en este caso el pie de la tabla. Para que nosotros veamos, dice que los cuerpos de las tablas tienen dos particularidades.
en este caso. Primero, que puede haber más de un cuerpo en una misma tabla. Y segundo, que el elemento T-body puede ser omitido cuando la tabla tiene solamente un cuerpo. Por ejemplo, ahorita nada más tuvimos un cuerpo, entonces pudimos haber omitido, ¿no? Las tablas, perdón, si nada más vamos a trabajar con Mario, en este caso, no era necesario poner el T-body, pero como estamos trabajando tanto con Mario como con Benito, necesitamos crear nuestro T-body. Cuando la tabla tiene múltiples cuerpos, cada cuerpo se debe agrupar en filas y en este caso estar temáticamente relacionadas. Sería una de las cosas que nosotros estaríamos trabajando. Nosotros también podemos cambiar algunos atributos, digamos, de nuestra tabla para la cuestión de los colores. Más adelante lo vamos a ver. A ver, veamos. Muy bien, a ver, vamos a empezar a cambiar algunos atributos de nuestras tablas. Por ejemplo, los atributos que podemos utilizar en una cuestión de una tabla son el align para alinear el texto en la tabla, el background nos permite poner un color de fondo en la tabla a partir de un enlace, de una imagen, si es que queremos. El VG Color le da color al fondo de la tabla. El border puede definir el número de píxeles de borde, o sea, cómo queremos que sea mayor o menor. El color del borde, también el border color. El cell padding, que define en píxeles el espacio entre los bordes de la celda y el contenido de la misma. Por ejemplo, aquí en la cuestión de entrada y salida, si nosotros vemos, está muy pequeño o muy, digamos, comprimida la celda y se ve todo junto la información. Entonces con el cell padding podemos ir dando diferencia a la cuestión de nuestra tabla. Y también podemos con el weight y el height definir la altura de la tabla y la anchura de la misma. Bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso vamos a decir que vamos a centrar lo que es Mario aquí en el TH, TH donde dice Colspan 2, donde dice Mario, vamos a poner a link y vamos a escribir center. Entonces, cuando corro mi programa directamente, a ver, vamos a ver. A Mario ya lo puso centrado. Antes lo teníamos al extremo izquierdo, ahora lo tenemos centrado. Ahora lo que vamos a querer es que, por ejemplo, que tenga la tabla un cell spacing de 2 y entre 2 y 2. Entonces aquí en la cuestión de la tabla vamos a poner el cell spacing que sea de 2. Otro cell padding, ahora el cell padding también de 2. Corremos nuestra tabla y se ve un poco más abierta nuestra cuestión de nuestra tabla. Ahora, para que lo podamos ver, vamos a ponerle el atributo border
ay, me equivoqué de B, border. Sí, vamos a ponerle con 1 para que veamos qué es lo que va a hacer. Entonces aquí ya cambió nuestra tabla, ya la puso con una cuestión de un border, ¿sí? En este caso una cuestión de digamos, un borde más contorneado para poder estar trabajando. Muy bien, entonces otro de los atributos que vamos a ver en este caso es que también podemos cambiarle la cuestión del color. Vamos a ver, vamos a cambiarle acá a Mario y a Benito su color. Vamos a poner BG color y le ponemos en este caso blue. Corremos. Ahí no, está muy fuerte. Ay, perdón. Le ponemos y corremos. Ahí está. Entonces, con BG Color podemos cambiar el color de nuestra celda, o si no, hubiéramos puesto en cierto momento en la cuestión de nuestra digamos, tabla, BG Color, y cambia completamente. Cuando lo ponemos en tabla, el BG Color cambia completamente el color de nuestra tabla. Cuando lo ponemos en alguno de los elementos, ya sea con un TH o un TR, cambia directamente, en este caso, nuestro elemento seleccionado. Por ejemplo, acá si yo le pongo BG Color al TR y le ponemos Cyan, aquí cambia completamente el color de toda la fila. Entonces va a depender de la cuestión de los elementos que nosotros seleccionemos para ir cambiando la cuestión de los colores. Claro, en este caso podemos utilizar el nombre de las palabras o utilizar un formato RGB, red, blue y green, para hacer cuestiones de combinaciones. Ahora, ¿qué nos faltará? La cuestión del width y weight. Aquí en este caso, por ejemplo, voy a darle Enter para que se pueda ver bien. Acá voy a poner, por ejemplo, weight. Width. Y le vamos a poner un 200. No se vio el cambio. Vamos a ponerle 1.500 para ver si se ve el cambio. Aquí. Ya se vio, en este caso estamos cambiando la anchura de nuestra tabla, ya creció la cuestión de nuestra tabla. Podemos poner también el height para la cuestión de la altura. Y por ejemplo vamos a poner otros 500 para que sea una cuestión cuadradita. Entonces aquí directamente se ve el cambio, está muy grande. Vamos a ponerle un 300, porque se ve muy deforme. Entonces podemos ir cambiando dependiendo de la altura o de lo que nosotros queramos establecer. Entonces puede ser también dentro de la cuestión de la tabla, o puede ser también dentro de la cuestión de los elementos de tabla que nosotros estemos trabajando.
Muy bien. Muy bien, pues yo creo que con esto terminaríamos de ver la cuestión de las tablas. Vamos a hacer otro video después sobre otros elementos. Hasta acá dejamos tablas. Y pues nos estamos viendo en otro video. Acuérdense de suscribirse al canal Guadalupe Osorio para que estemos en contacto y podamos seguir haciendo más videos como estos. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego.